Queridos amigos, bienvenidos a este espacio donde analizamos, con la mirada atenta del periodismo y el corazón abierto de quienes valoran el arte, las luces y sombras que envuelven la vida de las celebridades. Hoy les traigo una historia que no es solo de éxito, sino también de vulnerabilidad y resistencia. Una confesión desgarradora que nos recuerda que, detrás del brillo de los escenarios, también existen batallas íntimas que pocas veces llegan a los titulares. En una declaración sincera y conmovedora, Andrea Marisa Victoria Tesa Vergara, nacida en Santiago un 1 de enero de 1961, sorprendió al público al revelar que lucha contra el trastorno de ansiedad y la depresión. Para quienes la han seguido durante décadas, verla en esta fragilidad es un impacto profundo. La mujer que a los 18 años se presentó en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, irradiando juventud y seguridad, hoy nos abre la puerta a una faceta distinta. La de un ser humano herido que batalla contra un enemigo silencioso. La depresión y la ansiedad no se anuncian con luces de neón. No golpean la puerta con estruendo. Se instalan lentamente, carcomiendo la vitalidad, apagando poco a poco las sonrisas que alguna vez fueron espontáneas. Andrea lo explicó con palabras crudas. Su vida cotidiana, sus proyectos, incluso su relación con sus seres queridos, se vieron trastocados por un sufrimiento invisible que no perdona. Su familia, testigo impotente de esta caída en la penumbra, muchas veces lloró en silencio, sin saber cómo tenderle la mano que realmente la rescatara. El caso de Andrea no es un episodio aislado. Nos revela un problema más amplio, la presión desmedida a la que están expuestos los artistas. Durante años, Andrea no solo fue cantante y compositora, también se consolidó como una de las animadoras más queridas de la televisión chilena. Ese rol la convirtió en figura pública permanente, obligada a sonreír incluso cuando su mundo interior se quebraba. La televisión exige brillo, perfección, espectáculo. Lo íntimo, en cambio, no siempre encuentra espacio. Y allí se abre la grieta. La mujer Andrea frente a la figura pública Andrea. Lo dramático es que este contraste suele pasar inadvertido. La sociedad aplaude los logros, celebra los discos, recuerda sus presentaciones, pero pocas veces repara en el costo humano que se esconde tras esos triunfos. Andrea fue víctima de ese doble filo. Ser referente artístico, pero sentirse cada vez más atrapada en su propio silencio. La valentía de su confesión, sin embargo, cambia la perspectiva. No estamos frente a un escándalo superficial, sino ante una denuncia vital. La salud mental de los artistas también merece atención, comprensión y cuidado. Andrea, al exponer su dolor, nos obliga a mirar más allá de la pantalla. Nos interpela como público, como sociedad, como seres humanos. Su historia está llena de matices. Es la artista que nos conmovió con su voz, que nos acompañó en momentos televisivos inolvidables, pero también es la mujer que hoy busca un respiro en medio de la tormenta. Y aquí surge la pregunta que duele. ¿Cuántas Andreas hay detrás de cada rostro que admiramos? El periodismo, cuando se acerca con honestidad a estas confesiones, debe ir más allá del morbo. No se trata de alimentar titulares sensacionalistas, sino de reconocer la humanidad de quien se atreve a hablar. Andrea Tesa, al compartir su fragilidad, demuestra que incluso las figuras más admiradas no son inmunes a la oscuridad. Su voz, que antes deslumbraba en Viña del Mar, hoy se convierte en un eco de alerta sobre un mal que acecha a millones. La reacción del público ha sido conmovedora. Miles de mensajes de apoyo, oraciones, recuerdos de su carrera y, sobre todo, muestras de cariño sincero. La confesión de Andrea no la reduce, no la ensombrece. Al contrario, la engrandece. Porque se necesita más coraje para decir estoy sufriendo que para mantener una sonrisa impostada.
Este relato no es solo el de una artista, es el de una mujer que nos enseña que la vulnerabilidad también es un acto de valentía. Andrea Tesa nos recuerda que detrás de la fama habita un corazón que late, que sufre y que busca alivio. Y es en ese reconocimiento donde radica el verdadero homenaje. No solo a su talento, sino a su coraje de mostrarse real, de decir lo que tantos callan. Hoy, más que nunca, Andrea merece nuestra empatía, nuestra gratitud y nuestro respeto, porque su voz no es solo melodía, es también testimonio, un testimonio que nos invita a reflexionar, a acompañar y a no dar nunca por sentado que quienes iluminan los escenarios no necesitan en algún momento ser iluminados por nuestra comprensión. En el imaginario colectivo chileno, el nombre de Andrea Tesa suele evocar la imagen de una mujer talentosa, elegante, una figura que supo conquistar con su voz y su carisma los escenarios y la pantalla. Sin embargo, detrás de esa fachada luminosa, se esconde un retrato mucho más complejo, marcado por noches interminables, silencios cargados de angustia y heridas emocionales que nunca cicatrizaron del todo. Lo que hoy comienza a salir a la luz no es un simple detalle íntimo, sino el esbozo de una vida atravesada por tensiones internas que ponen en perspectiva el precio de la fama y la fragilidad de quienes parecen invulnerables. Durante años, Tesa mantuvo en secreto un hábito solitario que solo recientemente decidió confesar: sus noches en blanco. No se trata de una metáfora poética ni de una exageración mediática, sino de episodios reales de insomnio que podían extenderse por días. En esas madrugadas interminables, cuando la ciudad dormía y el silencio se volvía opresivo, ella se refugiaba en la escritura. Así, nacieron decenas de páginas de un diario íntimo que nunca se publicaron. Textos que permanecen como testigos mudos de un dolor contenido y de una mente en permanente diálogo consigo misma. En esas confesiones manuscritas que hoy todavía guardan el secreto de lo no dicho, se puede intuir la desesperación de una mujer que buscaba orden en medio del caos de sus emociones. Pero si la escritura fue un desahogo, la música se convirtió en un auténtico salvavidas. Andrea misma lo ha reconocido. Solo la música fue capaz de arrancarla de ese espiral de ansiedad que la consumía. Cada canción, cada melodía, funcionaba como una carta dirigida a sí misma. Un intento desesperado por dar forma a emociones que de otro modo habrían resultado insoportables. Escuchar algunas de sus composiciones con esta clave nos permite descubrir matices ocultos. Versos que suenan a súplica. Melodías que respiran la necesidad de encontrar un equilibrio interior. No eran simples creaciones artísticas, sino piezas de un rompecabezas emocional en el que ella misma intentaba no perderse. La pregunta inevitable es de dónde proviene ese dolor. Y aquí es donde la biografía sentimental de Andrea Tesa adquiere un papel determinante. Entre sus seguidores circula desde hace años la convicción de que un fracaso amoroso fue el detonante de su caída en la depresión. No se conocen nombres ni fechas con precisión, pero los rumores coinciden en señalar un romance intenso, apasionado y finalmente devastador. La ruptura, lejos de ser una anécdota más en la vida de una artista, habría dejado cicatrices profundas que todavía marcan su forma de relacionarse con el mundo. No sería la primera vez que el amor, en lugar de convertirse en refugio, se transforma en la fuente más cruel de vulnerabilidad. Resulta imposible analizar estos episodios sin considerar la presión constante a la que están sometidas figuras públicas como Andrea Tesa. Desde muy joven fue proyectada como una promesa artística, una mujer a la que se le exigía siempre estar a la altura de un ideal de perfección.
Esa exigencia, repetida año tras año, puede volverse una carga insoportable. En público, la sonrisa impecable y el talento brillante. En privado, la lucha contra los fantasmas de la ansiedad y la soledad. Esta tensión, que ella misma ha comenzado a narrar en pequeñas dosis, revela hasta qué punto la fama puede funcionar como un escenario luminoso que oculta grietas profundas. Lo interesante es cómo Andrea ha decidido transformar su sufrimiento en arte. No todas las celebridades logran convertir su dolor en una narrativa creativa, pero ella encontró en la música la posibilidad de sublimar sus quiebres internos. Sus canciones no son meras producciones destinadas al mercado, sino confesiones disfrazadas de armonías. El público que las escucha sin conocer su trasfondo puede percibir belleza. Quienes saben leer entre líneas descubren un eco de soledad y resistencia. En ese sentido, Andrea Tesa se inscribe en la tradición de artistas que hicieron de la vulnerabilidad un motor creativo, un espejo en el que otros pueden reconocerse. Ahora bien, no se trata únicamente de valorar su talento artístico, sino también de entender el costo emocional de sostener una vida bajo la mirada pública. Cuando Andrea habla de sus insomnios o de sus páginas de diario ocultas, lo que está revelando no es un capricho de estrella, sino la cara más íntima de un trastorno que la acompañó durante años. Los diagnósticos médicos podrán llamarlo ansiedad o depresión, pero en la práctica se tradujo en noches de desvelo, lágrimas silenciosas y una constante batalla contra sí misma. Estos elementos, aunque dolorosos, nos acercan a la dimensión más humana de una mujer que el público suele idealizar. Al observar el recorrido de su vida y de su carrera, se hace evidente que Andrea Tesa ha transitado por un territorio frágil, en el que la línea entre el éxito y el colapso es extremadamente delgada. Ella supo ganar el reconocimiento de una nación, pero al mismo tiempo pagó un precio personal altísimo. Reconocerlo no implica reducir su legado a un relato de sufrimiento, sino comprender que en ese contraste, la gloria pública y la batalla privada, reside precisamente la autenticidad de su figura. Hoy, cuando Andrea comparte parte de su historia, lo hace con la serenidad de quien ha aprendido a sobrevivir a sus propios abismos. No es casual que sus revelaciones lleguen en un momento de mayor madurez, cuando las máscaras caen y la necesidad de mostrar lo verdadero se impone a cualquier estrategia de autopromoción. Sus diarios inéditos, sus noches de insomnio y sus canciones convertidas en confesiones son piezas de un rompecabezas que, lentamente, empieza a armarse frente al público. Y lo que ese mosaico nos devuelve no es solo la imagen de una cantante, sino la de una mujer que, a pesar de sus heridas, se niega a renunciar a la vida y al arte. En la superficie, Andrea Tesa siempre fue percibida como una de esas figuras públicas destinadas a brillar sin fisuras. Cantante, actriz y presentadora chilena, su imagen de mujer elegante y segura de sí misma parecía impenetrable. Sin embargo, detrás de esa vitrina televisiva y musical, se escondía una historia marcada por fragilidades, silencios familiares y episodios en los que la vida llegó a pesar más que la fama. Y es precisamente ahí, en esa frontera entre el escenario iluminado y la penumbra íntima, donde se revela la dimensión humana de una artista que durante décadas luchó con sombras invisibles. Las lágrimas de su madre, discretas pero inagotables, fueron quizá el testimonio más desgarrador de ese proceso. Cada vez que Andrea se quebraba en la intimidad, que el cansancio y la depresión la reducían al silencio. Era su madre quien cargaba con una angustia imposible de disimular. La impotencia de verla caer sin poder tenderle una red efectiva dejaba cicatrices en la familia. No se trataba de falta de amor. Al contrario, la cercanía, la vigilancia constante y los intentos de sostenerla con palabras eran el reflejo de un vínculo sólido.
Pero la depresión, como tantas veces ocurre, se infiltraba con una violencia silenciosa, erosionando la confianza y transformando el día a día en un terreno lleno de trampas emocionales. En los círculos íntimos siempre circularon rumores inquietantes. Que Andrea había coqueteado más de una vez con la idea de renunciar a todo. No solo a los escenarios, sino a la propia existencia. ¿Qué tan cerca estuvo del límite? Quienes estuvieron a su lado hablan de noches interminables, de crisis profundas y de una sensación de vacío que ninguna ovación lograba llenar. Sin embargo, hubo un episodio, aún envuelto en la discreción del secreto familiar, que la obligó a replantearse. No fue un triunfo artístico ni un contrato televisivo. Fue una experiencia personal, intensa y dolorosa, la que la llevó a reconsiderar la vida. Esa grieta emocional, tan temida por quienes la rodeaban, se transformó en la posibilidad de un renacimiento. Porque si algo caracteriza a Andrea Tesa, es su obstinación. Esa fuerza que le permitió en su juventud imponerse en un medio dominado por figuras masculinas, es la misma que ahora la empuja a rearmarse. Hoy, tras años de altibajos, trabaja en silencio en un proyecto cargado de simbolismo. Un álbum que lleva por título Renacer. No es un título casual, sino una declaración de principios. Cada canción es concebida como un capítulo de su lucha contra la depresión. Un relato musical de las caídas, los miedos y las reconciliaciones con la vida. Este trabajo promete no solo emocionar al público, sino también situar a Andrea en un lugar inédito. El de una artista que no teme exponer sus cicatrices. En la industria del entretenimiento, muchas veces se exige perfección. La sonrisa impostada, la pose impecable, la apariencia de éxito constante. Andrea Tesa rompe con ese molde. Su historia personal nos recuerda que detrás de cada figura mediática hay una persona que sangra, que duda y que necesita sostén. Y en su caso, esa vulnerabilidad no la disminuye. Al contrario, la humaniza y la acerca a quienes han atravesado experiencias similares. La depresión sigue siendo un tema tabú en gran parte de América Latina, y que una figura pública como Andrea decida transformarla en materia prima artística tiene un peso social incalculable. Resulta imposible hablar de su presente sin mencionar el papel de su familia. Esos momentos en que la madre lloraba, incapaz de rescatar a su hija del abismo, constituyen la cara más dolorosa de una batalla silenciosa. Pero también son el espejo de un vínculo inquebrantable. El hecho de que Andrea nunca haya estado del todo sola, pese a la tentación del abandono, es parte fundamental de por qué sigue en pie hoy. Esa red afectiva, aunque insuficiente para curar, fue esencial para mantenerla a flote en los instantes decisivos. Ahora, con Renacer, Andrea busca un gesto doble: sanar y sanar a otros. La obra promete ser una especie de diario íntimo convertido en melodía, una invitación a quienes se reconocen en el dolor a no rendirse. No se trata únicamente de un regreso musical. Es una propuesta de catarsis colectiva. Y aunque nadie puede garantizar que las sombras desaparezcan por completo, sí es posible afirmar que su valentía al ponerlas en primer plano ya es en sí misma un acto revolucionario. La pregunta que sobrevuela inevitablemente es ¿qué futuro le espera a una artista que ha transitado por la gloria y el abismo, en un medio donde la memoria del público es efímera y la competencia feroz? ¿Podrá Andrea recuperar el espacio que alguna vez ocupó? Tal vez el verdadero desafío no sea ocupar rankings ni copar escenarios, sino lograr que su voz, cargada de verdad y fragilidad, resuene con quienes hoy necesitan escucharla. Porque en tiempos de máscaras, lo auténtico se convierte en un bien escaso y por ende más valioso. Andrea Tesa no es solo una cantante que planea regresar.
Es una mujer que ha estado al borde de perderlo todo, y que ahora apuesta por transformar su dolor en arte. Y quizás ese sea el mensaje más potente, que incluso en medio de la desesperanza más absoluta, puede surgir la posibilidad de renacer. En definitiva, la historia de Andrea Tesa no puede reducirse a titulares fáciles. Es un relato que combina talento, vulnerabilidad, amor y pérdida. Un testimonio de cómo la música puede ser a la vez un refugio y una forma de resistencia. Y quizás al escuchar sus canciones con esta nueva perspectiva, entendamos que lo que allí se juega no es solo la carrera de una artista, sino la lucha íntima de una mujer por reconciliarse consigo misma. Amigos, no dejemos que este grito de auxilio se pierda en el ruido del espectáculo. Escuchemos a Andrea, y con ella, a tantos que viven en silencio la misma batalla. Queridos amigos, lo que hemos escuchado de labios de Andrea Tesa no puede dejarnos indiferentes. Su confesión sobre la lucha contra la ansiedad y la depresión no es solo el relato íntimo de una artista, es también el reflejo de una realidad que golpea a miles de personas en silencio. Andrea, con su valentía, ha puesto palabras a un dolor que muchos callan, y en ese gesto nos invita a mirar más allá de la fama, de los escenarios y de la televisión. Nos recuerda que detrás de la artista brillante existe una mujer que sufre, que necesita apoyo, comprensión y cariño. Por eso hoy les propongo algo muy simple, pero poderoso. No dejemos sola a Andrea. Acompañémosla con nuestro afecto, con palabras de aliento, con respeto hacia su fragilidad. Cada mensaje de apoyo, cada gesto de empatía, puede convertirse en un rayo de luz en medio de su tormenta. Y no solo hacia ella. Pensemos también en todas las personas cercanas a nosotros que quizás están viviendo lo mismo en silencio. La salud mental es un tema que nos involucra a todos. No basta con admirar a quienes suben al escenario. Debemos aprender a escuchar sus silencios. Andrea nos ha mostrado que incluso una voz fuerte y hermosa puede quebrarse, y que reconocerlo no es debilidad, sino valentía. Así que, amigos, hagamos de este momento una oportunidad para unirnos, para demostrar que el cariño y la empatía son más fuertes que cualquier oscuridad. Que Andrea sienta nuestro abrazo colectivo, que sepa que no está sola, y que cada uno de nosotros, inspirados por su sinceridad, podamos también tender la mano a quien la necesite, porque al final, lo que nos hace verdaderamente humanos no es la perfección, sino la capacidad de amarnos y sostenernos en los momentos más difíciles.